Quiero que me escuches atentamente porque después de este video vas a tener la capacidad de cambiar quién sos. Porque según Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Y te puede sonar un poco loco, pero ponete a pensar, ¿quién sos vos? Gran parte de tu identidad está definida por los hábitos que haces cada día. Por ejemplo, si vas al McDonald's todos los días y no haces ejercicio, es imposible que no seas gordo. En cambio, si comes sano y haces ejercicio, vas a tener un buen físico. Y no te voy a decir que cambiar los hábitos es algo fácil porque a mí me costó bastante, es algo bastante complicado. Imagínate yo, por ejemplo, que venía jugando al FIFA o algún otro juego durante 6 años o más de mi vida, todos los días de mi vida. Es muy difícil cambiar en una semana todo el resto de tu vida, pero te voy a decir 4 acciones respaldadas por la ciencia que van a hacer infinitamente más fácil este proceso de eliminar malos hábitos e incorporar buenos hábitos. Y los malos hábitos son los que te mantienen así como estás ahora, de ver TikTok a las 3 de la mañana o todas estas cosas. Son todas las cosas que no te permiten progresar en lo que de verdad te importa, que es tu pasión. Entonces, ¿cómo eliminas un mal hábito? Un hábito que no te deja progresar en la vida. La primera de las 4 cosas que tenés que hacer es hacerlo invisible. Con esto me refiero a que de un día para el otro dejes de ver cualquier cosa relacionada con ese hábito. Por ejemplo, si tu objetivo es tener un cambio físico, no tenés que comprar más comida basura. O sea, todas estas comidas de altas calorías como los Doritos, las papas fritas, las galletitas, todo esto. O si tu objetivo es, por ejemplo, disfrutar más la vida y pasar menos horas con la pantalla del celular, entonces podés ocultar todas las aplicaciones que tenés en tu feed de inicio. Lo que va a hacer que cuando veas el celular no entres a la aplicación porque es la primera cosa que ves. Tenés que hacer todo lo posible para evitar verla, o sea que sea invisible, literalmente. Y después de hacer esto se te va a hacer mucho más fácil no hacer el hábito porque no lo vas a ver, entonces no vas ni a pensar en eso. Por ejemplo, yo para estudiar saco el celular de mi pieza porque si no lo veo no existe. O sea que me voy a poder concentrar en el hábito que de verdad quiero hacer, que es estudiar. Y que sé que a futuro va a ser muchísimo mejor que estar viendo 3 horas el celular. La segunda acción que tenés que hacer es hacerlo poco atractivo. Por ejemplo, seguramente para vos estudiar no sea algo atractivo, no te gusta estudiar, digamos. Pero lo que te estoy diciendo acá es que hagas eso mismo con los hábitos malos, o sea que los hagas poco atractivos. Pero esto es lo difícil, porque ¿cómo podés hacer poco atractivo un hábito como ver TikTok o como jugar a los jueguitos que siempre te gustó? Bueno, la única forma de hacer poco atractivo todos estos hábitos es pensando en las consecuencias. Pero ya quiero dejarte en un nivel más avanzado que solo pensar las consecuencias después de hacer el hábito, como por ejemplo ves TikTok y después pensás, uy, qué mal lo que hice. Lo que quiero que hagas es que después de este video anotes todas las consecuencias de ese mal hábito, cosa que cada vez que lo hagas tengas que ir a leer ese papel que vos escribiste y repreguntarte por qué hiciste ese hábito. Si por ejemplo no está alineado a tus objetivos y te hace peor tanto físicamente como mentalmente. Así que por ejemplo, si vos querés dejar los azúcares procesados, te vas a poner todo lo malo que tienen los azúcares procesados. Por ejemplo, que tienen muchísimas calorías pero no tienen nada de valor nutricional, que te puede dar diabetes si consumís en exceso, y que consumir solo un poco de esos azúcares ya va a dañar por completo tu productividad en ese día. Además que al comer chocolate tendemos a crear muchísimos granos y bueno, todas estas consecuencias las tenés que anotar. O por ejemplo, de vuelta, si tu objetivo es dejar de usar tanto tiempo el celular, entonces anotate las consecuencias de las aplicaciones que usás. Por ejemplo, ver TikTok y videos cortos está directamente relacionado a la pérdida de atención, porque claro, cada 2 segundos estamos cambiando de foco, cada 2 segundos estamos scrolleando y viendo algo diferente, entonces no podemos prestar atención a algo que sea más de 1 hora, por ejemplo. Y bueno, además de las consecuencias de que las aplicaciones nos van a sacar un montón de tiempo de vida que podemos estar usando en otra cosa. Es más, había visto en algún lugar que si sigue así, el adolescente promedio va a pasar 8 años de su vida viendo el celular. Así que bueno, en resumen eso, tenés que poner todas las consecuencias para hacerlo poco atractivo y que no quieras hacerlo. Porque no creo que alguien después de enterarse que va a estar 8 años de su vida en el celular quiera pasar más tiempo en TikTok. Pero bueno, la tercera acción es hacerlo difícil. Esto es fácil, mientras más difícil, más inalcanzable hagas el hábito, entonces menos lo vas a hacer, es lógico. Porque el humano y sobre todo los adolescentes estamos acostumbrados a hacer las cosas más fáciles, que están más al alcance de nuestra mano. Y justamente por eso comés comida basura porque la pedís en la aplicación, o por eso terminás viendo TikTok, porque abrís el celular y tenés la aplicación en primera plana. ¿Y cómo haces un hábito difícil? ¿Cómo haces un hábito inaccesible? Bueno, ahí es imaginación tuya, pero yo por ejemplo ya te conté. Pongo celular en otra pieza y cierro mi pieza con llave. Pero por ejemplo, si tu objetivo es el cambio físico y por eso no querés comer azúcares, entonces tenés que evitar todos los pasillos del supermercado con azúcares procesados. O sea, todos estos pasillos donde están las galletitas, los cereales de desayuno, las golosinas y todas estas cosas. Porque al evitarlos estás haciendo mucho más difícil la compra de ese alimento. O siguiendo el otro ejemplo, si tu objetivo es pasar menos tiempo en el celular, entonces vas a bloquear todas las aplicaciones. Yo por ejemplo te cuento lo que hice, tengo una aplicación que bloquea el resto de aplicaciones, pero no puedo abrir esa aplicación, así que no puedo de ninguna forma entrar a las aplicaciones que tengo bloqueadas, como por ejemplo YouTube. Entonces se me hace tan difícil el hábito de entrar a YouTube que no pienso ni en hacerlo. Vos podés hacer esto mismo por ejemplo con Instagram y TikTok. Los podés bloquear durante un intervalo de tiempo que tengas que estar haciendo el trabajo, o sea, haciendo la tarea, preparándote para algún examen o cualquiera de estas cosas, y las desbloqueas cuando termines la tarea. Pero como seguramente las desbloquees antes porque no aguantes, lo que te recomiendo es esto, tener un sistema que se te haga imposible desbloquear la aplicación, por lo menos durante las horas que te propusiste hacer el trabajo. Y la cuarta y última acción es hacerlo poco satisfactorio. Por ejemplo, Instagram está todo diseñado para que te quedes el mayor tiempo posible en la aplicación, o sea, es la aplicación más satisfactoria que existió en toda la historia humana. Así obviamente nos vamos a quedar en Instagram porque tiene un montón de colores, un montón
montón de opciones, tenemos todo como cerca, como más fácil y más accesible. Otro ejemplo de vuelta, TikTok, literalmente haces así y ya tenés otro video, así y ya tenés otro video, así hasta que uno te interese. Y como te dije antes, es muchísimo más fácil pedir comida, que además suele ser ultra procesada, que cocinarla. Y normalmente cuando pedimos comida no pedimos comida sana, pedimos comida que nos guste, pedimos hamburguesas, pizza, todas estas cosas, porque te dan promociones, descuento y todo esto que lo hace más satisfactorio. Así que bueno, lo que tenés que hacer es todo lo contrario, hacerlo lo menos satisfactorio posible. Que cuando entres a la aplicación, por ejemplo, te den ganas de salir inmediatamente, que cuando comas esa comida te dé ganas de vomitar. Así que poniendo el ejemplo que querés pasar menos tiempo en las redes sociales, bueno, ponés el modo blanco y negro del celular y te prometo que no vas a estar más de 2 minutos en Instagram. Si querés probarlo ahora, probá a ver fotos de Instagram sin cansarte con el modo blanco y negro, o probá a ver videos de TikTok en blanco y negro. Te vas a dar cuenta que no te gusta tanto como antes. Y esto es porque los colores en estas aplicaciones están totalmente saturados para que lo hagan más atractivo y que hagan la experiencia mucho más satisfactoria, porque en blanco y negro no te genera satisfacción nada. Y en el otro ejemplo que te di de dejar las comidas ultraprocesadas, pensá en cada bocado todos los químicos que ingerís. O sea, literalmente saboreá los químicos, sentilos adentro de tu cuerpo. Pero bueno, una vez eliminaste todos estos malos hábitos, entonces tenés que reemplazarlos, o sea, incorporar buenos hábitos. Y ahora te voy a dar la ciencia de cómo incorporar buenos hábitos, que es fácil, porque es todo lo contrario. Así que vamos de vuelta. Paso 1, hacerlo visible. Si querés mejorar tu físico, vas a comprar comida saludable. En tu casa solo vas a tener comida saludable, no vas a tener otra cosa. Entonces cada vez que tengas que comer, quieras o no, vas a tener que comer algo sano, porque es eso, no comer. Y empezás a ver, por ejemplo, en YouTube todo contenido fitness. Entonces vas a ser visible en toda tu vida el gimnasio. La segunda acción, como te dije antes, es hacerlo atractivo. Y acá lo que hice cuando yo quería tener un físico estético y saludable es buscar recetas ricas. Porque al hacer esto ganaba por las dos partes. Primero porque estaba riquísima la comida, por ejemplo unas French toast que me hacía con huevo, leche y pan. Y segundo porque tenía un valor nutricional altísimo. O sea, me hacía ganar músculo y me hacía incorporar la proteína necesaria. Después, por ejemplo, para ir más al gimnasio vas a comprar ropa de gym que te guste. Y ya si puedes ir con un amigo, muchísimo mejor, porque vas a aprovechar ese tiempo para sociabilizar un poco. Y obviamente entender que todo esto, como ir al gimnasio y comer saludable, va a tener muchísimos beneficios a largo plazo. O sea, literalmente lo estás haciendo más atractivo porque sabes que vas a mejorar tu atractivo. La tercera acción es hacerlo fácil. Y acá lo que te recomiendo, por ejemplo, para las comidas, para comer sano, es tener todo preparado. O sea, yo lo que hacía era todas las noches me armaba la comida para el día siguiente, para las 4 comidas del día. Entonces eran comidas que me gustaban, que las tenía todo el tiempo y las podía comer cuando quiera, y además las preparé. Lo que me hacía no comer otra cosa porque ya tenía la comida hecha, si no sería desperdiciar la comida. Y para empezar el hábito del gimnasio, fácil, tenete toda la ropa preparada para que cuando apenas llegues de casa ya tengas que ir al gimnasio. O sea, tengas todo preparado y no tengas que ir agarrando cada ropa, agarrando las zapatillas, ponerte las zapatillas, porque tu cerebro va a terminar pensando que este hábito es muy agotador empezarlo y entonces lo va a dejar. O va a decir lo típico de lo hago mañana. Y otra cosa para hacerlo más fácil es tener el gimnasio cerca, o sea, cerca de tu casa o cerca de donde vas a la escuela. Por ejemplo, el mío estaba a 3 cuadras de mi escuela, o sea que iba caminando y no me costaba nada. Y la cuarta acción es hacerlo satisfactorio, o sea, sentirte bien después de hacer cada hábito. Que sea tanta la satisfacción de hacer el hábito que te sea ilógico dejarlo. Por ejemplo, que te empiece a gustar cocinar, que empieces a probar ingredientes nuevos, todo esto. O mismo la satisfacción de subir de peso en el gimnasio, de ver el músculo creciendo, es buenísimo. O como último ejemplo, algo que yo hacía, que cuando estudiaba me ponía música de Mozart, entonces me sentía filósofo de los años 1800. Pero bueno, ya te di toda la ciencia detrás de cambiar un hábito malo por un hábito bueno. Ahora tenés que hacerlo. Y como extra tip, algo que te puede servir es un habit tracker, o sea, tener los hábitos traqueados, que sería básicamente tiquear si hiciste el hábito o poner una cruz si no lo hiciste. Para esto yo tengo una aplicación en mi fondo de pantalla que apenas prendo el celular, lo primero que se ve es esa aplicación. Creo que se llama hábitos literalmente, pero bueno, te puede servir mucho. O si no, muchísimo mejor si lo haces todos los días en una hoja, o sea, tiqueas los hábitos que hiciste y tachás los hábitos que no. Pero bueno, espero que este contenido te haya parecido valioso y que empieces a cambiar tus hábitos.